Revista Katana. Bienvenidos sean a esta entrevista con el maestro Salvador Carrillo Vázquez, un digno representante, un competidor en activo de formas, de Punce, de uno de los Kwons originales que, valga la redundancia, fueron la semilla del Taekwondo como lo conocemos hoy en día. Nos estamos refiriendo ni más ni menos que al maestro Salvador Carrillo Vázquez. Maestro, bienvenido. Un gusto tenerlo en Revista Katana para hablarnos de historia, para hablarnos de taekwondo, para hablarnos de eh, todo su quehacer como competidor. Ha llevado en alto el nombre de México, se ha usted conducido de manera muy digna, muy honorable, y ya tendremos oportunidad de ir hablando a lo largo de esta entrevista muy importante acerca de lo que significa el Chun Do Kwan, lo que implica su trayectoria, lo que implica practicar acerca de esta línea tan interesante de taekwondo tradicional. Bueno, de uno de los kwones que dieron origen al taekwondo como lo conocemos hoy en día. Pero vayamos desde el inicio, si me permite, maestro. Vamos a hacer Claro, un poquito de historia, vamos a mostrar un video para que nuestros espectadores, los que lo vayan a ver en los meses, en los días, en los años por venir, porque apuesto a que esto nos va a sobrevivir, pues tengan una idea de quién es usted y de su calidad, maestro. Mire, muchísimas gracias. vamos a mostrar este video. Ah, mire, este video que tenemos es de cuando usted presenta examen para séptimo dan en Kukiwon, en Corea. Es Es además un correcto. maestro, déjenme decirles, que tiene como una de sus principales virtudes el hecho de que es un firme creyente en la capacitación, en el crecimiento constante directamente desde la fuente. Visita Corea desde hace más de 13 años. ¿Me estoy equivocando, maestro, o es más? Es, es correcto, es correcto. Desde hace 13 años, por lo menos una vez al año, está en Corea con sus maestros y hablaremos en detalle. ¿Y este video de qué año es, maestro, cuando usted presenta examen en Kukiwon para séptimo dan? Este video fue en el año del 2018. Perfecto, vamos a verlo y entramos en materia, si me permite usted y con la venia de nuestros espectadores en Revista Katana. Vamos a verlo. Adelante. Ahí está como sinodal en la mesa de honor Kwon Jong-won, su maestro directo. ¿Desde hace cuántos años, maestro? ¿Nos va platicando? Bueno, pues el maestro Kwon Jong-un me adoptó como discípulo desde el año 2002, que realmente fue una situación muy difícil porque es un maestro de la antigua escuela de Chondo Kwan, muy tradicionalista. Es una persona con pensamientos muy arraigados del arte marcial. Así que yo con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi manera de conducirme, pues creo que fui logrando su confianza y me adoptó, le digo que me adoptó porque él mismo me lo dijo, como un discípulo. Hay tres personas en el arte marcial de Taekwondo. Una se le llama estudiante, otro se le llama alumno y el otro es el discípulo. En ese rango, vaya, digamos que el discípulo es el rango más alto. Entonces el estudiante pues, es el que va y practica un arte marcial o taekwondo por una temporada y se retira. Y luego el alumno es el que logra sus metas, por ejemplo, ser cinta negra y bueno, hay quien sigue, hay quien no, avanza en danes o hay quien hasta ahí se queda, hasta la cinta negra. Pero el discípulo, además de todo lo anterior, es la persona que sigue fielmente las enseñanzas, los protocolos, los códigos de lo que es el arte marcial. Ese se convierte en discípulo.
Entonces, bueno, creo que el maestro vio a lo largo del tiempo esa parte en mí y así me adoptó. Y ahí me está evaluando mi examen de séptimo dan, que era para obtener la certificación de Kukiwon y la certificación de Chundokan de Corea. Aquí yo distinguí tres formas, maestro. Espero no equivocarme. ¿Es así, maestro? ¿Son tres formas las que estamos viendo en Eh, este clip? sí, esa vez hice la forma número 6 de las básicas. Posteriormente hicimos Jite y esta última que es Chongpon. Son las que me pidió el profesor. Pero déjeme decirle que previo a eso hubo un entrenamiento de 3 horas y media, donde el profesor, bueno, éramos un grupo bueno, es que me estoy adelantando un poco a la historia, pero ahí esa fue la primera vez que yo llevé un grupo de alumnos y profesores de México, de Chondocuán, a que visitaran y conocieran la esencia de Taekwondo Chondocuán. Entonces, nos evaluó a todos, pero también a todos nos puso a entrenar, o sea, como parte del examen, nos puso como 3 horas y media de entrenamiento, en el Cookie One, donde vimos desde la cuestión básica, pasos de combate, todas las técnicas de pateo, todas las formas, todas las formas, y luego ya un receso, yo creo que fue como de 1 hora, y vámonos, empezamos el examen. Entonces fue pasando él por grados de acuerdo al rango. Hay unos que iban para primer dan, otros para segundo, y al final me pasó a mí. Entonces, pero fue bastante pesado. Nos la pasamos ahí casi toda la mañana y parte de la tarde. Algo muy bonito, Eh, muy satisfactorio. y qué bueno que lo hizo en ese periodo, maestro. ¿Quién se iba a imaginar que estábamos ya cerca de entrar al modo pandemia? Lo hizo usted con muy buen tiempo, se adelantó y cuando le toque ir por su octavo dan, pues ya todo habrá vuelto a la normalidad o a un contexto mucho más saludable que el que nos encontramos todavía experimentando. Pero siempre he sido Es, optimista, maestro. Toda historia tiene un inicio, maestro. ¿Cómo inicia usted en el taekwondo, en las artes marciales? Platíquenos porque ya tuve una plática previa con usted. Se me hizo muy interesante, entrañable, cómo se dio este inicio en el taekwondo, en el arte marcial. Adelante, maestro. bueno, yo inicio muy joven, muy chico, por mi interés por las artes marciales. Obviamente, yo soy un fan, sigo siendo fan de Bruce Lee. A partir de ahí, yo empiezo a ver las películas y realmente me enamoré de esa técnica y ahí empezó mi curiosidad y mi inquietud. Entonces, no había recurso económico suficiente para entrar a una escuela en aquel tiempo y yo vivía en barrios muy bajos, donde había drogadicción, pandillerismo, etcétera. Entonces éramos muy vulnerables a caer en cualquiera de esas cosas. Además, yo empecé porque dije, en algún momento me tengo que defender pues de las pandillas, ¿no? Así que empecé autodidacta. Todos los pósters en aquel tiempo, los pósters de Bruce Lee, detrás traían alguna ilustración de algunas técnicas básicas de Kung Fu o algo así, ¿no? Entonces yo copiaba todo eso, además de que copiaba e imitaba algunos movimientos de las películas. Luego salió una enciclopedia, no sé si recuerden, la enciclopedia de las artes marciales. ¿Cómo no? Era Española. española, muy buena, muy buena. Entonces yo iba y trataba de comprar la mayor cantidad de tomos posibles. Así que a partir de ahí, bueno, pues yo mezclaba karate, taekwondo, no tenía idea yo de qué era cada cosa. Y luego yo tenía unos primos que practicaron taekwondo, entonces ellos vivían en Michoacán. Cuando venían a Torreón de vacaciones, yo les decía, oiga, enséñame, y me enseñaban las patadas y esto y lo otro. Después, un compañero que luego se hizo mi compadre de toda la vida, desde la infancia, llega un día a la casa y me dice, oye, fíjate que mi papá ya me metió en una escuela de taekwondo. Entonces le dije, oye, pues llévame, ¿dónde es? Entonces ya fuimos y era una escuela muy grande. En aquel tiempo esa escuela era parte del Instituto Mexicano de Taekwondo.
Estamos hablando de Ah, alrededor de 1983. Entonces fuimos, pedimos informes y ya. Resulta que el papá de mi amigo era compañero de trabajo de mi profesor, del profesor de la escuela. Entonces le dieron una beca a mi amigo y yo no tenía el recurso. Entonces, de alguna manera, no sé cómo lo hicimos, y fui, me inscribí. Y curioso, esto es muy chistoso porque llegamos y era un grupo muy grande, como de 30 personas. Antes no había niños, tanto niño. Entonces yo tenía 13 años. Éramos los más chiquillos del grupo. Entonces llegamos y estaban todos formados ahí. Y bueno, dice el profesor, a ver, ¿quiénes son los principiantes? Pues ya levanté la mano y otros compañeros. A ver, váyanse para allá con el instructor. El instructor, que era un cinta marrón acá al tiempo, pues ya nos empieza a dar los movimientos básicos, pero le llama mucho la atención y me volteé a ver y me dice, oiga, usted ya sabe taekwondo. Digo, no, 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 yo no sé. Sí, es que usted tira muy bien y hace muy bien las cosas. A ver, tira la patada de frente y ahí estoy tirando. A ver la patada de empeine y de ya todas las patadas. Dice, no, 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 usted ya tiene que estar allá en el grupo. Entonces me lleva con mi profesor. Dice, oiga, profesor, este joven ya sabe. No, ¿cómo que ya sabe? Sí, mire, a ver. Entonces me dice el profesor, a ver, joven, la patada, total me puso todas las técnicas y hay una patada que es la patada de giro, que es como que la que en aquel tiempo era la más, digamos, complicada. Entonces, a ver, dice, a ver, tire el giro y ¡faz! Que se lo aviento y se es- quedó el profesor. ¿Dónde aprendió usted? ¿En cuál escuela estuvo? No, profesor, yo, a ver, platíqueme, quiero saber. Entonces le platico todo. Dice, no, no puedo creer. ¿Cómo desarrolló usted esa técnica? Pues practicando solo. Perdón, Yo me daba estamos hablando de Hepcho, de patada de el 360 hecho. grados. Ajá, Ajá. es correcto, es correcto. Que luego le diré, con todo respeto, hay mucha terminología coreana mal empleada aquí en México. De hecho, esa patada hecho, o sea, ese término no existe en Corea. Realmente se llama Tito Leachagi o Tifuriochagi. Ti, que traduce parte de atrás. Ti. Furio como círculo, como gancho, así. Furio. Chagi, obviamente, la patada. Entonces, esos son conceptos, ¿no? Son modismos que también que se han manejado a lo largo del tiempo. Eh, Entonces, el eh, profesor me ve y dice, bueno, pues ya, incorpórese al grupo normal. Y empezamos ahí. Y ahí es donde empiezo yo. Mi práctica con mi profesor fue original. Bueno, yo sigo diciendo que es mi profesor, es el profesor Juan Vivanco. Él fue el que me inició mi carrera ya de manera más formal en el taekwondo. a quien le mandamos Ya, un un afectuoso abrazo, saludo, Juan Vivanco. así es. Entonces ahí me inicié y por inquieto, por lo mismo inquieto, pues yo siempre, mire, yo soy una persona que siempre hago más de lo normal. Me gusta ser, quizá no sea la palabra correcta, pero extraordinario. Siempre hago cosas extras, más allá. Lo que nadie hace, yo trato de hacer. Entonces mi profesor veía eso. Y mi primer examen de Taekwondo, anuncia el profesor, a ver, vamos a tener examen. Yo tenía menos de un mes. Ellos ya tenían 3 meses practicando. Entonces me dice, bueno, ya viene el examen, hay que prepararse, hay que aprenderse las formas. Yo ya me sabía todas las formas, hasta cinta verde. Entonces dice el profesor, bueno, pues hay que comprar su uniforme. Yo no tenía uniforme, no tenía dobok. Y chispas, dije, bueno, pues ¿cómo le hago? Si no tiene uniforme, no hace examen. Entonces, no supe, la verdad, cómo hacer. Llego y me acerco con el profesor. Le dije, oiga, profesor, ¿será que le pueda pedir el uniforme y después se lo pago? Y el profesor se me quedó viendo y dice, ay, joven, pero es que, bueno, pero me lo paga. Sí, profesor, le prometo que le pago el uniforme. Total, le pido el uniforme, llega la caja, una caja llena de uniformes, y empieza a nombrar a los chicos que ya le habían pagado y todo, y no sale el mío. Entonces, llego y le digo, profesor, mi uniforme. Ah, sí, joven, es que usted todavía no lo paga. Profesor, pero le dije que déme oportunidad, mire. Está bien, joven.
lléveselo, pero después del examen le voy a encargar. Sí, claro que sí. Total, llega el día del examen y bueno, pues empezamos y todo. Entonces, no nos dan resultados hasta una semana después. Y ya llega el día y nos sienta el profesor a todos, dice, bueno, voy a dar los resultados, empieza a leer y así. Algunos no pasaron. Y entonces él nos dijo, hay oportunidad de brincar de grado. Así que usted puede ser amarilla o blanca avanzado. Depende de las cualidades que nosotros hayamos visto, cómo se haya desempeñado. Y bueno, dentro del grupo de 30, solo 2 brincamos para cinta amarilla y dentro de ellos estaba yo. Entonces, no, pues me puse muy contento, muy feliz. Y el profesor vio algo en mí que le llamaba la atención, esa inquietud. Entonces me dice, mire, usted ya se va a pasar al otro grupo de más avanzados. Y me pasó y empezamos ahí. Me ponían unas arrastradas porque estaba muy delgadito, era muy chico y los demás pues tenían más experiencia. Pero me tumbaban, me sofocaban y yo me levantaba y le seguía y no lloraba y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, yo creo que otra persona ya de tanto golpe se hubiera salido, ¿no? En aquel tiempo no había protecciones, hacíamos los combates así, A capela, limpio, ¿verdad? A a capela. capela. 13 años, ¿verdad? 13 años. Así Ok. es, tenía 3 años. Y de ahí nos fuimos. Entonces el profesor ve eso, y bueno, ya fui avanzando yo en mis colores de cinta y demás. Cuando llego a cinta verde, fue en 1985. Esa vez fue la primera vez que yo supe de lo que era un campeonato mundial de taekwondo, que existían los campeonatos mundiales de taekwondo. Entonces dice el profesor, anuncia, oigan, va a haber un selectivo para un campeonato mundial que va a ser en Corea. Entonces nos dice, voy a llevar a los cintas negras, voy a prepararlos, pero también voy a escoger a algunos cintas verdes que yo veo que tienen cualidades. Entonces, bueno, pues nos empieza a preparar. Y me llama a mí y a otro joven. Me dice, a ver, vengan ustedes dos. Ustedes también los voy a preparar. No les voy a preparar, ¿cómo se dice? A prometer mucho, pero vamos a ver. Probablemente los lleve. Porque éramos los más flaquitos. Entonces, como que le hacía falta los pesos más ligeros. Ajá. Y entonces nos tiene entrenando muy duro y esto y lo otro. Y yo con toda la ilusión. Entonces llega un día y dice, bueno, ahora sí ya tengo la lista de los que van a ir. Y saca la lista y yo no aparezco en la lista. Y me puse mal, pues me puse triste, ¿no? Yo tenía toda la ilusión imagínense, yo no quería ir a un selectivo, maestro Alonso. Yo quería ir al mundial. O sea, yo veía más allá. Entonces, sí, yo digo, la ilusión de un adolescente. Entonces, le digo, profesor, y al otro joven sí, al otro cinta verde sí lo llevó, sí lo escogió. Digo, profesor, ¿por qué no me escogió a mí? Dice, mire, joven, le voy a decir la verdad. Si usted es bueno, tiene buena técnica y tiene cualidades, pero está muy chico, está muy flaquito, le falta cuerpo. Entonces no lo voy a arriesgar, porque se está dando cuenta de lo que es. Es un selectivo para un campeonato del mundo. Va a haber muchos competidores con mucha experiencia y para qué lo arriesgo. Profesor, pero deme oportunidad, yo quiero, mire que no, total no me llevó. Entonces yo me sentí muy mal y déjeme le digo que a partir de ahí yo dije, yo voy a ir a un campeonato mundial, pero voy a ser campeón del mundo. Y eso lo traía en mi cabeza y ahí me lo llevé y lo demás es historia, ¿no? Y bueno, a partir de ahí yo empecé a destacar, empecé a entrenar más duro, más duro. Y el Perdón, profesor veía eso. destacando en combate y en PUMSE, en formas o por igual. Por igual, pero me gustaba mucho el combate. Este, y más porque como no había mundiales de formas, pues el mundial de combate era lo máximo, ¿no? Entonces todos queríamos estar ahí. Así que, y había una inspiración para mí que fue el profesor Oscar Mendiola, que respeto mucho y después fue mi compañero de selección. Y yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero ser protagonista de ese tipo de eventos. Entonces yo tenía otros, ahí está, no, un gran respeto para el maestro Oscar. Entonces, Primer yo tenía campeón muchos mundial de compañeros, taekwondo. Perdón, sí.
Disculpen. Sí, no, el profesor nos platicaba mucho de él, ¿no? Que el primer campeón del mundo. Entonces yo me imaginaba, dije, ¿qué se sentirá? Yo quiero estar ahí, yo quiero estar en un campeonato del mundo, pero no quiero estar, sino que quiero ser campeón del mundo. Así que yo tenía varios compañeros que ya eran más avanzados que yo, y yo los fui como que fui alcanzando. Entonces yo no comprendía por qué mis compañeros que eran tan buenos, varios de ellos, no lograban estar en una selección nacional, porque tenían esas cualidades. Yo decía, ¿por qué no? Finalmente yo fui avanzando de manera tal que los fui como que rebasando. Y llegó un momento en que el profesor me decía, Salvador, tú vas a ser campeón del mundo. Sí, profesor, yo voy a ser campeón del mundo. Y era muy motivador, me echaba muchas porras. Y vas a ser campeón del mundo, de mí te vas a acordar. Este, total, Perdón, diga. para entonces dentro de ese aprender con el maestro Juan Vivanco Juárez, ¿ya qué grado tenía usted? Bueno, llegué hasta cinta negra. Ok. es- sí, con él, yo hice toda mi carrera de grados menores hasta cinta negra. Y luego ya se presenta otra oportunidad en 1987. Yo tenía 17 años ya, cinta negra, yo era novato, ahora sí era mi primer selectivo en forma, o sea, de manera más formal. Y nos llevó el profesor y pues allá vamos. Y había otros compañeros con más experiencia que también iban en el grupo. Y resulta que en el selectivo, yo al verlo, porque yo estaba emocionadísimo, entonces yo veía las peleas, decía, qué padre, o sea, entre miedo y emoción. Y era mi debut. Así que los demás compañeros empezaron a perder en la primera ronda y curiosamente yo empecé a avanzar. Yo fui el único que avancé y llegué a la semifinal. No, a una antes de la semifinal. Entonces me dice el profesor Juan, Salvador, si sabes lo que está pasando, tú puedes estar colado ahí en la selección, tu sueño puede ser realidad. Sale, yo estaba bien emocionado. Entonces, en esa pelea, para pasar a semifinal, me dice, mira, échale todo porque de aquí pasas a semifinal, ganas, final y ya estás dentro. Sale, profesor. Entonces, iba ganando la pelea. Ah, otra cosa, en ese selectivo, déjeme decirle que curiosamente era una cosa impresionante. Hice un knockout, era algo que casi no se veía mucho. Entonces hice un knockout yo, ¿Con ni qué yo me la técnica? creía. Esa fue con una patada descendente. Le pegué al otro compañero acá en la cara y yo me quedé pues impresionado. Bueno, tal estábamos en esta pelea que le digo que ya era para semifinal. Entonces, al tercer round, yo tiro una patada de giro. Cuando caigo, el otro competidor me recibe con un puño en la cara. ¡Pum! Entonces los dientes de abajo me los tumbó, me los hizo hacia atrás y yo seminoqueado, lo descalificaron, me atendieron y todo, pero me dice el doctor, ya no puede seguir usted. Pero y el profesor también, Salvador, ya no, mira, no, profesor, déme oportunidad, es la semifinal. No, Salvador, ya. Y entonces, bueno, pues ahí ya no pude. Pero fue una experiencia muy padre. Y ahí, déjeme le digo para resumir, mi época de competidor de combate fue de 1987 hasta el 2001. En ese trayecto, me permito decir que siempre estuve entre los 5 mejores a nivel nacional, en la categoría de 54 a 58 kilogramos. Me enfrenté con los mejores competidores de México. Déjeme decirle que mi rival más fuerte, no le digo rival, sino mi competidor más fuerte fue Rafael Zúñiga, un gran competidor, de lo mejor Claro. que ha tenido México. Después me enfrenté también con William de Jesús, también. Sí, me enfrenté con Fernando Álvarez Pérez en un preselectivo en Toluca para Barcelona 92. Puro tigre. Entonces, sí, me tocó las finales o semifinales, más bien semifinales, con ellos. Eh, y dentro de mi trayectoria en esos años, lo más que logré fue
estar en preselección nacional en 1990. En 1990 estuvimos Rafael Zúñiga y yo y otros dos compañeros. Nos concentraron para un evento internacional, pero yo me lastimé muy fuerte ahí en esa concentración, de manera que a la hora de la evaluación pues ya no rendí igual, y ahí esa vez ganó Rafael Zúñiga, y Rafael a partir de ahí repuntó. Y luego en el 92 fue el selectivo o preselectivo para Barcelona. Ahí también, esa fue una experiencia muy bonita porque acá en Torreón yo no tenía, ya mi profesor ya no estaba aquí, ya se había ido a Irapuato. Entonces yo tuve que entrenar solo. De hecho, mis compañeros también ya no tenía muchos compañeros, y casi nadie me seguía, eh, digamos que la jugada de entrenar, ¿no? Porque ya tenían sus escuelas o tenían otras ocupaciones. Entonces, hay una persona, la cual le agradezco mucho, que le aprendí bastante, se llama Arturo González Sesma, hermano de Rodrigo González Sesma, el nadador, que fue olímpico también. Yo trabajaba en un club, y entonces yo entrenaba ahí, y un día se me acerca, él era mi jefe, era mi coordinador deportivo, y me dice, Salvador, ¿para qué estás entrenando? Fíjate que va a haber un selectivo para Barcelona 92. ¿Y quién te entrena? Yo solo. Ok, pero tú, la parte física, ¿quién te la da? Pues yo solo. Él es licenciado en educación física. Dice, a ver, yo, yo te quiero ayudar. Y había un doctor ahí que también era de medicina del deporte, y se juntaron los dos, hicieron una planeación para ese selectivo. Para resumidas cuentas, llegamos en una forma óptima, bastante buena, y a punto de estar en la preselección para Barcelona 92. Ahí gané casi todos mis combates. La semifinal me tocó con Fernando Álvarez, que fue un combate muy, muy padre. Y bueno, me ganó Fernando, y finalmente quedaron en la preselección Fernando Álvarez y William de Jesús. Y ya después William de Jesús quedó en la selección para ir a Barcelona, y bueno, logró medalla de oro. Y así, y mi Caray, otro, entonces en un giro del destino, usted nos hubiera representado allá en Barcelona, maestro. claro, sí, porque para eso iba, nada más que bueno, pues las circunstancias fueron otras. Qué interesante, maestro. Maestro, y ahora platíquenos la vinculación, cómo entra usted a, a representar a Chun Do Kwan, cómo se pone en contacto con este Kwon tan interesante. Tenemos muchísimas fotografías que me encantaría ir mostrando, pero hay que entrar al capítulo Chun Do Kwan para Claro dar que sí. inicio a esto. Sí, mire, esto es muy curioso. Se dice, y yo digo más bien que cuando el destino te tiene ya dictado estar en un lugar o estar con una persona, inevitablemente va a suceder tarde o temprano. En 1989, mi profesor nos hizo un torneo para hacer una pequeña selección para ir a Corea. Iba a ser el campeonato mundial. Nosotros íbamos como espectadores, pero íbamos a entrenar. Total, hicimos un grupo, se hizo un torneo, y quedamos ahí 4 personas. Y nos llevaron a Corea. Entonces, cuando llegamos a Corea, el primer lugar donde fuimos a entrenar fue la Academia de Policía, que fueron unos combates muy duros. Bueno, todos los La- combates fueron duros. Entonces, perdón, el profesor coreano que nos llevaba era de Jido Kwan. Entonces, la Academia de Policía estaba a cargo de profesores de Jido Kwan. Total, llegamos ahí, pero mi profesor fue un año antes a Corea, en 1988, para los Juegos Olímpicos, y conoció a un coreano, no me acuerdo su nombre, nada más sé que se apellida Lee, y se hicieron muy amigos. Entonces, cuando llegamos a Corea, después de la Academia de Policía, nos dice el profesor, oigan, ya vino Lee, mi amigo, él nos va a llevar a entrenar a algunas escuelas. Ah, pues perfecto, para los combates y demás. Entonces, nos llevó a algunas provincias, y sin darme cuenta, en esas escuelas que fuimos, eran 4 escuelas, todas eran de Chondocuán, Todas. todas, todas eran de Chondocuán. Por ahí hay algunas fotos. Entonces,
Ya después que yo me encuentro a mi profesor, Juan Vivanco, y se da cuenta de lo que yo hice con Chun Do Kwan, le digo, profesor, sin darse cuenta usted, me llevó a la cuna del taekwondo que es Chun Do Kwan. No me digas, mire las fotografías. Le enseñé las fotos y dice, oye, tienes razón, ni cuenta. Le dije, si usted se hubiera dado cuenta en ese tiempo dónde estábamos pisando, yo creo que la historia hubiera sido otra. Y así fue mi primer encuentro en 1989 con la escuela Chun Do Kwan, pero yo no tenía ni la más mínima idea de qué era eso. Maestro, perdón que lo interrumpa, ¿nos podría dar un poquito de contexto histórico de cómo nace Chung Do Kwan? Porque es considerado uno de los cuones fundadores, fundacionales de lo que hoy conocemos como Taekwondo, una de las semillas, de las raíces más importantes. Adelante, maestro. Sí, no me quiero meter mucho en la historia porque hay muchas historiadores, hay muchas historias, valga la redundancia, al respecto. Le voy a platicar lo que yo he escuchado de maestros coreanos de la escuela y algunos artículos muy interesantes de muy buena fuente. Bueno, todo esto inicia en los años 40, cuando Corea era invadida por Japón en un sistema muy autoritarista. Sí, Así que, totalmente autoritario, sí. exactamente, en aquel tiempo la invasión fue muy fuerte y en Corea estaban prohibidas todo tipo de costumbres, incluyendo las artes marciales, incluso el idioma y la escritura. Bueno, entonces había un maestro, un maestro que era una persona que estaba muy interesada en las artes marciales, en aprender. Este maestro se llamó Lee Won-kuk, pero como en Corea no estaba permitido, ahí está, no estaba permitida la práctica de las artes marciales, entonces había un arte marcial que se llama Taekyon, que se considera como el antecesor del Taekwondo. Este maestro viaja a Japón a estudiar su secundaria, preparatoria y su carrera universitaria. Ya en la universidad, él se mete a aprender karate, Shotokan, con uno de los hijos de Funakoshi. Entonces él aprende ahí el karate do y no Con Jigo recuerdo qué grado, Funakoshi, perdón, Jigo con Jigo, Funakoshi. Jigo Funakoshi, es correcto. Entonces él ahí, eh, en Japón, para los extranjeros no se les podía, no les da, no les otorgaban grados muy altos por el celo, ¿no? Por no ser del país. Entonces él le otorgaron una cinta negra, pero no recuerdo exactamente hasta qué grado. Este, Posterior a eso, él viaja en su inquietud por aprender más artes marciales a China, y en China aprende algunas cosas, algunas técnicas básicas de Kung Fu, y luego en Japón también estudia el Goju Ryu, no sé con qué maestro, ahí sí me falla el dato. El caso es que regresa a Corea y él ve la necesidad por los disturbios, en Corea fue un país muy golpeado por los japoneses, entonces había que poner cierta estructura y el maestro, él quería enseñar lo que él había aprendido. Entonces, cuando regresa, pide permiso al gobierno japonés en Corea, pues para impartir las clases de lo que él aprendió. Sin embargo, dos veces fue negado su petición. Hasta posteriormente ya, la tercera ocasión ya le dan el permiso. Y él empieza a enseñar. Eh, entonces empieza a enseñar el estilo de karate, pero que traducido al coreano, el karate, tengo entendido que es Tang Sudo. La traducción de karate Es lo y, mismo perdón, mano de al China o coreano. mano de Tang en este Es, caso, sí. es correcto, es correcto. Entonces él empieza a enseñar eso. Pero bueno, ya después se van los japoneses y esto. Entonces se quita el apoyo del gobierno para el profesor Lee. Entonces él decide abrir su escuela por aparte con sus recursos. Entonces él decía, bueno, yo le tengo que poner un nombre a mi escuela, tengo que darle una identidad. Y se dice, esa es una historia que no la puedo comprobar, que en alguna ocasión que él estaba en una playa,
observa el movimiento de las olas. Sabemos que la ola cuando va hacia atrás va de una manera muy lenta, como tomando energía. Y al regreso viene con una fuerza impresionante que puede destruir cualquier cosa. Entonces él le puso a su escuela el estilo de la ola azul, inspirándose en eso. Dice, bueno, ahí está, voy a ponerle así el nombre Chondo Juan, el estilo de o la escuela de la ola azul. Y así empieza, ahí empieza. En 1944, él abre oficialmente su escuela en Corea, que fue la primera. Déjeme decirle que, bueno, es que también si se tocan esos temas puede ser delicado, porque han de decir algunos, oh, es que no es verdad. No lo sé yo tampoco, pero en alguna entrevista que le hicieron al profesor Lee Won-Kook en Estados Unidos, porque luego emigró a Estados Unidos, le preguntaron, oiga, ¿usted cree que gracias a usted lo que existe, el taekwondo que existe ahora es lo que es? Dice, Uf, yo creo que sí, yo creo que sí, porque realmente si vemos la historia, se puede decir que el primer nombre del taekwondo pues fue la escuela Chundokwán. el Luego primer ya Kwon, ok, Juan, perdón, le voy a corregir un poco, es Juan, si me lo permite, discúlpeme. por favor, sí. Se llaman Kwanes, los Kwanes. En Corea se llaman Kwan, que es el gimnasio o la escuela que enseña el estilo Bai. Entonces, ese fue el primer Kwan que se estableció en Corea en 1944. Luego el profesor, el gobierno de Corea en aquel tiempo, en el 45, ve el auge que tiene la escuela y le pide al profesor que forme parte, le dan un cargo militar. Y él pide, el presidente de Corea en aquel tiempo, él pide que todos los estudiantes de Taekwondo de Chundokwán sean parte del gobierno. Entonces el profesor Lee rechazó la oferta. Y cuando rechaza la oferta, lo encarcelan, porque lo toman como una rebeldía. Entonces lo encarcelan y a varios de sus alumnos los encarcelan y su familia del profesor Lee fue perseguida por mucho tiempo. Entonces, finalmente, por allá del año 50, si no me equivoco, es liberado. Pero al ver que hay mucha inseguridad de su parte y de su familia, pues él decide otra vez emigrar a Japón A por seguridad. Japón, ok. Ajá, entonces deja a cargo a uno de sus alumnos más avanzados de la escuela, el gran maestro Son Duk-son. El maestro Son Duk-son no quería, él no quería estar a cargo de la escuela porque él se sentía pues inmaduro, no sentía como con la capacidad de llevar adelante la escuela en ese tiempo. Pero posteriormente otro alumno del profesor Lee Won-Kook llega con una carta de nombramiento y le dice, mira, esta carta está firmada por el profesor Lee Won-Kook y él quiere que seas el próximo Kwang Yang-nim. Se le llama Kwang Yang-nim al jefe de la escuela. Y bueno, pues ya Del no Kwon, tuvo otra ajá. más que seguir adelante. Posteriormente, el profesor Son Duk-son tiene que emigrar a Estados Unidos y dentro del grupo de estudiantes que había, de los más destacados, fue el profesor Oh Moon-kyu. Él es el profesor Oh Moon-kyu, ambos eran alumnos directos del profesor Lee Won-kook. Entonces, bueno, el profesor Lee Won-kook asume el cargo y a partir de ahí es otra historia. Es Me un está hablando de contexto, un Q. Él asume el oh, cargo. exactamente, Oh Moon-kyu, Ok. así es. El profesor Lee Won-kook autoriza que el profesor Oh Moon-kyu se haga cargo después de Son Duk-son. Mire, ¿y el Ese es un maestro contexto. Lee Won-Kook regresa nuevamente a Corea posteriormente? ¿Cómo Sí. termina esa historia? Bueno, él regresa a Corea, este, ya después de algunos permisos, de pedir algunos permisos, porque luego creo que no era bien recibido o no era permitido que llegara él a Corea. Finalmente logra regresar. Y cuando regresa, bueno, ve muchos cambios en el estilo de la práctica del Taekwondo Chun Do Kwan. Pero déjeme decirle antes de que se me olvide que hay un dato más. En esa época, cuando él se va de Corea y se queda a la escuela Chun Do Kwan a cargo de Son Duk-son, en un momento estuvo sola, sin dirección. Hubo varios maestros, alumnos de él, que
crearon sus propios kwanes. Dentro de ellos era creo que Yido Kwan y no sé qué otro, no recuerdo qué otro. Ahí sí no le puedo decir. Pero bueno, después regresa él y cuando regresa, pues ya había varios kwanes ya establecidos. Pero luego hay algunas cosas que a él ya no le gustan porque como que se estaba perdiendo un poco la tradición, el respeto, las formas y demás. Entonces él protesta. Hay una fotografía muy interesante que no le mandé, donde sale él señalando así con un dedo. La persona que lo publicó esa fotografía está en Estados Unidos, es un coreano, es un maestro de la antigua escuela, y él dice ahí, esta es la fotografía de cuando regresa el maestro Lee Won-Kuk a Corea, observa una competencia de taekwondo para el torneo o el examen, no sé qué era de las dos cosas, se pone en medio y le llama la atención a su alumno que estaba a cargo de ese evento, le dice, ¿cómo es posible que esté llevando usted el taekwondo así? Eso no es lo que yo les enseñé. Bueno, eso es lo que dice ahí el pie de De foto. pie de Muy foto. interesante. Ajá, muy, muy interesante. Y bueno, ya después el señor Lee, el profesor Lee, se tiene que ir a Estados Unidos, lo invitan, un exalumno de él, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo invita allá que vaya a Estados Unidos, y bueno, él se va con su familia, pues para tener una mejor vida. Creo que se estableció en Washington, algo así. Y ya, él se queda en Estados Unidos y la escuela se queda a cargo del profesor Omunkyu. El profesor Omunkyu, déjeme decirle que es un profesor revolucionario del taekwondo. Esto que usted ve, usted sabe que antes el taekwondo utilizaba los uniformes de karate abiertos. Entonces, cuando se empiezan a unificar los kwanes en una sola cosa que fuera taekwondo, eh, empiezan a hacer muchos cambios. Entonces ellos querían buscar una identidad que sea muy particular del taekwondo. Empezaban por las formas, porque usted sabe que todas las formas o la mayoría de las formas, los palgues de taekwondo son una copia del karate, de las formas de karate, de las katas. Así es. Entonces, ajá, ellos empiezan pues a idear o a hacer o a crear las formas. Pero además de eso, empiezan a desarrollar un sistema de competencia que no fuera parecido al de karate, porque tenían el sistema muy parecido, de bandera y de un punto y así. Bueno, el profesor Munkyu fue el que hizo la propuesta del diseño del dobok, o sea, esto en Mire, cuello V. Él fue el que hizo la propuesta. Y también él fue el que hizo la propuesta junto con el profesor Chong Won Lee de Jido Kwan. Ellos dos fueron los que hicieron la propuesta del sistema de competencia de combate de Taekwondo moderno. Ellos fueron los que empezaron a implementar el reglamento, hicieron toda una estructura. Ellos fueron los que hicieron todo eso. Esa wow. es una parte de la historia. Oiga, maestro, Entonces, aquí el maestro Umun Kyu, ¿qué edad tenía? Déjeme mostrar nuevamente estas imágenes. ay, mire, ese fue en el año, déjeme a ver si no me falla la memoria, creo que fue en el año 2016. Ajá, Debería de haber tenido el señor 75 años, yo creo, 76 años ya. Aquí ya está más grande. Esto sí. fue en el 2017. Sí, ya era ahí ya estaba enfermo el señor. De hecho, él falleció en el año 2017. Ah, o sea, esto fue ya Él- muy él- próximo a su partida. sí, mire, no recuerdo qué año fue esa foto, si fue un año antes de su partida. Y la anterior que puso, creo que fue 2 años antes, algo así. Esa. Ajá. Creo que esa fue en 2014, ya recordé. Esa fue en el Esta es en 2014. 2014, Así es, esa fue el 2014 y la otra es en 2016. un año antes de 2016 que porque falleciera. ese fue exactamente, y ya estaba enfermo el maestro. Ahí yo tuve por primera vez el honor, el honor
de tener una comida con él. Le digo el honor porque para llegar a los maestros, mire, mucha gente no me cree. Cuando yo vine con Chondo Juan a México, yo les decía, tengo que platicarles, pero no quiero platicarles, tienen que vivirlo. Hagan de cuenta que es como una película. Hay tantos protocolos a seguir y respetar tiempos, jerarquías, etcétera, graduaciones. Hay que anunciarse. Hay una serie de cosas. Ahí está en la comida. Esa es inolvidable. Inolvidable. Yo tuve reuniones con él aproximadamente 4 veces en todos mis viajes que he ido a Corea. Para llegar a entrevistarse con él, teníamos que hacer una cita previa. Todas las entrevistas que tenemos que hacer con él eran citas previas por teléfono. Más se tardaba uno a hacer la cita que estar entrevistándose con él. Durábamos, si eran 5 minutos, era mucho. Era una cosa muy bonita, muy bonita. Bueno, el contexto pues histórico de Chondocuán en lo general es lo que le acabo de explicar, que le acabo de decir. Esa es la Wow, historia, digamos, general de Chondocuán. qué interesante, maestro. Y ahora platíquenos cómo se vincula usted con su mentor actual, con el maestro Kwon Jong-won. Kwon Sí, Jong-won, platíquenos, por favor, cuál es su linaje, de quién emana su instrucción y todo esto que es tan otra, importante para terminar de encuadrar esta historia tan interesante que nos está compartiendo. es algo también, otra historia muy interesante. En el año 2000, yo estaba en otra institución, en otra escuela. Cuando mi profesor se va de acá de Torreón, pues quedamos varios a la deriva, ¿no? Entonces se hizo otra institución. Y bueno, yo siempre fui muy inquieto en esa parte. Yo les decía en esa institución, oigan, hay que buscar la raíz de nuestra institución, de nuestro Juan o de nuestra escuela. Y la raíz está en Corea, seguramente. Hay que viajar a Corea, como que no hubo mucho eco. Entonces, bueno, finalmente, pues bueno, ya no estuve ahí. Entonces yo cuando salí de ahí dije, yo tengo que encontrar esa esencia, es lo que yo estoy buscando es la esencia del taekwondo, cuál es la raíz, de dónde viene, todo esto que estamos platicando. Así que me puse a investigar, no había tanta tecnología como ahora, había internet, y entonces me meto y veo Chung Do Kwan, dije, a ver, eso me suena interesante, y me meto a ver la historia, y descubro todo esto que le estoy diciendo. Entonces dije, bueno, Que además ¿cómo llego que además es la escuela que había conocido desde 1988, 89 89? con el maestro Juan Vivanco. Aquí ya me Es encontré correcto. otra foto con el maestro Umun Kyu, Esa más fue la joven. primera, esa fue la primera en el año, déjeme decirle que fue en el 2003. Esa fue la Wow. primera entrevista que yo tuve con él. Impresionante. Entonces, empiezo yo a investigar y dije, ¿dónde, con quién yo me puedo contactar pues para llegar a ese Juan? En una ocasión, yo tenía unos alumnos, que eran o son sobrinos del profesor Sergio Chávez. Ajá. Así que la mamá de ellos me dice, profesor, le manda a saludar al profesor Chávez y sabe que va a tener un evento, le mandamos un abrazo, un gran maestro. Un gran amigo, además, un gran amigo de Ah, tantos años. Un abrazo, maestro Sergio Chávez. Yo sé que va a ver, está viendo esta entrevista y aquí le va claro, este abrazo afectuoso por parte del maestro Salvador Carrillo Vázquez y igual, un servidor. mis respetos y mi agradecimiento, ahorita vas a ver por qué. Entonces me dice la mamá de los niños, profesor, va a tener un evento, el maestro Chávez, y quiere que vayan, quiere que vayamos y que si nos puede acompañar. Claro, fuimos, fue un torneo, estábamos ahí, me invitó a la mesa de honor, yo estuve ahí, y luego me invitó a su casa a una comida, y había muchos maestros coreanos, todos modo Kwan, y pues yo me sentía un poco extraño, pues como que fuera de lugar, y pásale maestro, mire, siéntese en confianza, esta es su casa y demás. Entonces empezamos a platicar. Me dice, ¿y usted qué está haciendo, maestro? Mire, pues fíjese que yo estoy muy interesado en traer Chondo Kwan a México. Entonces, Chondo Kwan.
Entonces me dice, mira maestro, este, si quieres, yo te puedo poner en contacto. Yo tengo muchos amigos de Chondocuán. Conozco al profesor Parjiman. Si gustas, te paso el dato. Ahí está el profesor Parjiman. Dije, sí, maestro, claro que sí. Finalmente, por alguna razón, ya no me dio el contacto, ya no recuerdo. Ya, ahí quedó. Entonces, eh, me di a la tarea de investigar y contacté a un maestro de Argentina. Tenía una página y decía, Oscar Tajes, presidente de Chondocuán de América Latina. Dije, a ver, agarré el teléfono, apunté el teléfono, agarré el teléfono, me acuerdo, estaba en mi doyan, y le hablé, oiga, profesor Mires, ya le empiezo a decir, antes de eso, yo siempre he tratado de ir respetando, siempre he tratado de respetar los lugares de quien llega primero. En México, obviamente, está Moducuán. Entonces yo dije, yo tengo que investigar si no hay nadie que represente a Chondocuán en México, para no faltar el respeto. Y ya investigué hasta el fondo y no hay nadie. Dije, bueno, vamos a ver con el profesor Daiwan. Entonces, todo mi respeto también para el profesor Moon. Esa vez le voy a platicar rápido eso. Fue circunstancial. Estábamos en un evento en Querétaro y nos topamos en la puerta. Yo jamás lo había conocido en persona al profesor Moon. Jamás. Al Eso maestro fue en Daiwan Moon. ajá, ajá. Eso fue en el año 2015, creo. Entonces nos topamos en la puerta, le hice el saludo, una reverencia como debe ser, de acuerdo al grado. Y se me quedó viendo y dice, ¿usted por qué saluda así? ¿Por qué tan respetuoso? No he visto yo a alguien que haga eso. Que no, pues bueno, es lo que he aprendido del taekwondo. ¿Y usted de dónde es? ¿Y cuál es su escuela? Chondocuán. Chondocuán, ¿cómo que Chondocuán? ¿Usted sabe lo que está hablando? Me dice. Digo, sí, maestro. Digo, de hecho, traje al profesor Parjiman a México 4 veces. ¿Cómo es posible? ¿Sabe de quién me está hablando? Me dice. El profesor Parjiman, sí, ¿sabe usted quién es? Digo, sí, maestro, sí sé quién es. Pero ¿cómo le hizo? Dije, bueno, por favor, ¿y por qué no me habló? Me dice. ¿Por qué no me habló? Es Lo una estoy viendo. importante, sí, es una persona muy importante, me dice el profesor Moon. Digo, sí, lo sé. Por favor, la próxima vez que vaya a traer al profesor Parjiman, llámeme. Es algo muy importante. Es una persona muy importante. Lo felicito. Y se acabó. Ya no lo he vuelto a ver. Se quedó como que muy impresionado, pues, de que estuviera ese Juan aquí y que hubiera venido ese maestro aquí a México. Total, contacto al profesor Tajes y le explico mi situación. Y dice, sí, mire, efectivamente, en México no hay Chondocuán. Entonces, usted puede tomar la batuta de Chondocuán desde este momento. Yo, maestro, ¿pero cómo? Sí, yo le doy la autorización, pues, para que inicie. Eso fue en el año 2001. Entonces le digo, mire, maestro, vamos a hacer una cosa. Venga, yo lo invito a México, nos da una charla, nos da un seminario, un curso, y me platica más. Entonces lo traje, hicimos el primer curso de Chondocuán con él, nos dio una charla, platicamos mucho, y me dice, usted tiene que ir a Corea, usted tiene que ir a Corea para que lo conozcan los maestros, que usted conozca a Chondocuán, y bueno, vamos a ver qué se logra, si se puede que usted tenga la representación ya oficialmente de este Juan acá en México. Entonces dije, bueno, entonces él me dijo, mire, el próximo año yo voy a viajar a Corea, cada año viajo y se va conmigo para que yo le sirva también como apoyo de recomendación. Claro que sí, ¿no? Entonces, no sé si recuerde que en el año 2002 fue la crisis de Argentina. Íbamos a viajar en el mes de febrero. Él vino acá en noviembre. Entonces, ya cuando estábamos preparados, le digo, maestro, a ver, dice, Carrillo, discúlpeme, pero no voy a poder viajar. Acá la situación económica en Argentina está muy mal. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vaya usted. Sí, sale, maestro. Yo me lanzo. Yo no sabía ni a qué iba, ni cómo iba a hacerle. Puro valor mexicano. Sí, le dije, yo me lanzo, maestro. Nada más dígame cómo y enséñeme el camino y yo me voy. Ya me dio instrucciones.
Y yo viajé en verano del 2002. Nadie me conocía en Corea, nadie. Y yo fui en el 89, imagínense. Entonces, cambió todo, cambió mucho. Entonces ahí vamos y dije, bueno, pues que Dios me agarre confesado. Y me dice, mire, mande un fax con una foto suya. Oiga, pero aunque salga borrosa, usted mándela y ahí para que lo vayan identificando, mande fax en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Esa foto está muy interesante. A ver, ajá. Entonces, mire, esa foto fue Con en el el maestro año Park 2000. Jin-man, ajá. El, el maestro Park déjeme le digo que fue uno de los, fue el creador de las formas. La Asociación Coreana de Taekwondo hizo un comité de 5 o 6 personas de los diferentes kwanes para lo que le decía hacer o idear las nuevas formas de taekwondo que son los pumses. Él fue el que lideró ese grupo. Bueno, en el año 2013 fue su última visita a México. El maestro vino a México 4 veces, 3 por invitación mía y una por iniciativa propia, que fue en el 2013. Él me mandó una carta un día, yo no me lo esperaba. Dice, Carrillo, estoy haciendo mi última gira mundial y quiero ir a México. Voy a visitarlo, por favor esté preparado. Viajo tal fecha, etcétera, etcétera. Y entonces, esto le estoy diciendo que fue en abril y él venía en mayo. Entonces, a marchas forzadas preparé todo, vino y esa foto, dio él una conferencia muy bonita de cómo fue todo el proceso de cómo idearon las formas. La persona que está en medio es una traductora, una coreana que nos hizo el favor de traducir lo que el maestro, muy interesante, mucho, muy interesante. Algo histórico aquí en México, de primera mano, muchos datos muy interesantes. Ahí está en mi casa, que es su casa, con mi Gracias, familia, maestro. mis hijos no lo podían creer, comió con nosotros ahí en casa. Eh, es un personaje, usted, usted habla de arte marcial y el maestro Park es el arte marcial en persona. Wow. Usted lo ve una persona con mucha paz, transmite mucha paz, mucha sabiduría, casi no habla, observa mucho, no le dice muchas cosas, pero es una persona impresionante. Es muy bonito recuerdo es. Retomando el tema de Corea, entonces me dice el profesor, Tajes, usted tiene que llegar a tal estación, tomar tal autobús, y allá en la estación del autobús lo va a estar esperando un maestro, que él es el que da las clases de Chondokwon en la sede, en la escuela, en Corea. Se llama Kwon Jong-un, es una persona de como de unos 50 de estatura, chaparrito, y lo va a estar esperando él hasta que usted llegue. Pues llego yo a Corea, todo desvelado, no sabía hablar coreano en aquel tiempo, solo inglés. Como me di a entender, tomé el ticket del autobús y allá voy. Déjeme decirle que no de Incheon a Seúl es aproximadamente 1 hora de camino. No me dormí, iba desvelado y no me dormí porque dije, no se me vaya a pasar la estación. El detalle es que yo no sabía que la última estación era donde iba a estar el maestro. O sea, la última parada del camión era donde iba a estar el maestro. La estación se llama Chongyangni. En Chongyangni, ahí estaba el maestro. Entonces llego yo y y sí, me bajo me levanto del asiento y sí, un chaparrito así me veía y me vio, dijo, pues todos coreanos, dijo, este es, este hombre es, no hay otro más que él, extranjero. Entonces llego y lo saludo y esto, y el señor, mire, déjeme decirle que la gente de Chondo Kwan, los maestros de Chondo Kwan, son de los más sencillos, modestos y humildes que yo he conocido en Corea. Con todo respeto, digo, hay muchos maestros de otros Kwanes muy, también igual, pero Ahí cuando yo tenemos también llegué, al maestro Park Jin-man, ¿verdad? sí, allá voy, ese fue mi examen de quinto dan ese año. Entonces cuando yo llego, me bajo del autobús y el maestro Kwon me carga mi maleta. Digo, no, no, maestro, no, no, le cargó mis maletas, las echó al taxi, me llevó al hotel, eran yo creo las 7 de la mañana, 8, no sé,
Me dice, a las 11 lo esperamos en el gimnasio para entrenar. Entonces, imagínese. Entonces, fue un viaje muy, muy complicado. Llego, empezamos a entrenar, muy pesado. Fueron 2 días de entrenamiento. Yo llegué un miércoles, entrenamos jueves, pero resulta que yo no sabía esto, ¿eh? Ese viaje fue muy importante y muy particular, porque yo no sabía que ese fin de semana era festivo en Corea. Entonces yo llego miércoles, entrenamos, jueves, entrenamos, y el viernes ya no hubo nada, y yo no sabía nada. Entonces me acuerdo que se acabó el último entrenamiento, hacíamos 2 entrenamientos, de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 8 a 9 de la noche. Se acaba el último entrenamiento y pues todo el mundo se fue y yo me quedé solo. Entonces imagínese, todo viernes, sábado, domingo, me estaba volviendo loco en Corea, sin hablar el idioma. Este, no me podía mover yo de mi radio porque pues no conocía nada. Y nadie, en el área donde yo estaba, pues la verdad que nadie hablaba inglés. Fue una cosa muy impresionante.